platicar de este tema de las Afores y el tema que es tan extenso, nos acompaña la doctora Raquel María Araujo Gómez, que es directora de la carrera de Economía en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. De verdad es un honor tenerte aquí. Muchísimas bienvenida. Gracias a ustedes. Oye, explícanos para empezar, ¿qué es una Afore? Yo creo que para empezar en eso y ya nos arrancamos. Mira, una Afore es una administradora de fondos del retiro. Ok. La Afore administra como entidad, pero quien se encarga realmente de la inversión son las CIAFORES. Ok. Y las CIAFORES, por lo que estábamos platicando hace ratito, depende de la edad. Entras en rangos de edad donde a lo mejor menos de 36, de 37 a 45, de 45 a 55. Y va cambiando, son 4 CIAFORES, las básicas y la adicional, hablando de las aportaciones. Hay aportaciones voluntarias. Entonces, la Afore, ¿qué es? Una administradora de fondos para el retiro. ¿Y por qué es importante recalcar y seguir pues compartiendo tanta información con respecto al ahorro? Cintia mencionaba en algún momento que pues existían ciertos métodos o para algunas generaciones, como son las pensiones, ¿no? Cuando llegas a la tercera edad y te quieres retirar, te quieres jubilar, bueno, recibes un dinero mensual, que es lo que con lo que te ayuda, ¿no? a vivir. Ya no existe entonces este método, ya es únicamente a través de estas Afores, que es ir y nosotros de nuestra bolsita meter un dinero ahí, que quién sabe cuándo lo vayamos a ver. ¿Sí? No tanto así ¿No es el así? planteamiento, pero bueno, Ok. sí entiendo como que la inquietud. La cuestión es que no están informados, ese es el problema. No hay información porque es muy cómodo no saber y que alguien más me cuente su historia. Hay que informarse y esa es una obligación que tenemos. Acuérdate que la Afore viene de manera tripartita. Viene por parte del trabajador, por parte del Estado y por parte de la institución, sea IMSS o sea ISSSTE. ¿Qué es lo que pasa con esto? Efectivamente, viene una participación y empieza a generar en ese fondo para ahorro y la inversión. A ver, antes que nada, no hay manera de crecer si no es ahorrando e invirtiendo. Claro. A nivel personal y a nivel país. Entonces, sí lo tenemos que hacer, sí lo vas a ver, claro que lo vas a ver, porque lo que tienen los Afores es una transparencia y esa facilidad del manejo de tus recursos. No, yo sé que sí lo voy a ver, pero no sé cuándo, ¿no? Porque yo puedo tener ahorita, a mis 39 años, 500, 1000, 2000 pesos que yo puedo disponer mensualmente, pero también, pues no sé si a los 50 lo pueda hacer y qué tanto entonces ahorré, ¿no? Pero no importa, si ahorita lo puedes hacer, lo haces ahorita y hay una flexibilidad de que tus aportaciones no son obligadas a un monto específico. Tú vas a ahorrar cuando puedas ahorrar, ojalá que puedas hacer siempre un porcentaje de tu ingreso. Eso es lo importante, educarnos a ello, ¿no? Raquel, nos comentabas en este momento que es muy importante no solamente el esperar las aportaciones por parte de la empresa o por parte del IMSS Seguro, sino también hacer aportaciones personales para poder tener un mejor futuro al momento de retirarnos, ¿no? ¿Qué nos conviene más, el invertir en aportaciones en una Afore o en invertir en aportaciones en una institución bancaria o un crédito a largo plazo, por ejemplo? Mira, lo que sucede es que el horizonte de tiempos es diferente. Si tú entras a una Afore, hay 3 horizontes, como en cuestión bancaria, ¿no? A corto plazo hay una disponibilidad o liquidez pronta, pero el rendimiento es más bajo. A mediano plazo, en el Afore se consideran 5 años. Antes de 5 años no puedes disponer de ello. Exacto. Y a largo plazo es cuando te retires. Ya. Y entonces lo vas a ver. ¿Qué es lo que sucede? A temprana edad, como tú decías, ya se nos pasaron 10 años. No, no es cierto. Todavía quedan muchos años. Podemos recuperarnos, muchachos. Sí, eso es todo. Que eso es lo que pasa. Que entre más jóvenes hay una diversidad de instrumentos que dan un rendimiento mayor, pero hay un riesgo mayor. Hay un tiempo para recuperación por el largo plazo. En cuanto te vas acercando a la edad de retiro, que son los 60 años, el riesgo es pequeño, el rendimiento es más pequeño porque ya no te la vas a jugar. Necesitas tener más seguridad y confianza en lo que vas a recibir. ¿A qué te refieres con riesgo y entonces cuál sería la edad ideal para comenzar con esto? La edad ideal es en el momento en que tú empiezas a cotizar. Día 1. Y te haces, día 1. Aunque seas, como le dicen, freelance. Sí, pero estos que no están... Es que en tienes teoría, que pues, cotizar. claro, en ese esquema no estás asegurado, ¿no? Exacto. Ahí te vas por un plan importante de retiro que lo tienen los bancos también. Ah, ok. ¿No? De alguna manera.
Porque Hay- si no, las aportaciones solo serían personales y no tripartitas, ¿no? Así es. Así Pero es. se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Sí, por Si supuesto. tenemos también esa opción en caso de que no tengamos o no contemos con una empresa que nos asegure, hacerlo pues voluntariamente. Y se puede hacer, hay muchísimos programas y planes, y creo que lo que nos falta a nosotros como país es una educación financiera. Sí, Claro. No planeamos para el futuro. Cierto. Y hay muchísimos instrumentos. Entonces, tú me dices, ¿por qué los riesgos? Porque si tengo diversidad, puedo jugar con instrumentos, por ejemplo, de deuda gubernamental con más tiempo. Ok. Pues muchísimas gracias. No, al